Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 8. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Le hemos titulado el desánimo, enemigo peligroso y silencioso. El desánimo viene acompañado de otro enemigo llamado indiferencia. Yo la puedo asociar como la diabetes. ¿Usted la siente? No. Así mismo es la indiferencia, hermano. Así mismo es la indiferencia. No la siente, pero por dentro le va destruyendo su cuerpo. La indiferencia, iglesia del Señor, de la misma forma destruye, hermanos, el fervor, el amor, el deseo, la fidelidad de poder servir a nuestro Padre Celestial. Al punto, hermanos, que nos lleva directamente a lo que se conoce en el mundo como la apatía. Todos saben lo que es la apatía, es la indiferencia, el desánimo. Y esto puede ocurrir por muchas cosas, hermano. Puede venir por problemas de enfermedad, por problemas económicos, por las pruebas, por las dificultades muchas veces que la gente pasa económicamente. ¿Y sabe qué? Muchas veces también por dejar de servir a Dios. Este versículo que acabamos de leer, hermano, nos habla justamente de una situación que le ocurrió al pueblo del Señor. Ellos habían estado prisioneros en Babilonia, pero por la misericordia de Dios le dieron la libertad. Y ellos regresan a Israel, regresan a Judá con su corazón, hermano, lleno de entusiasmo, con su corazón lleno de deseo. Salieron con una mentalidad, ¿y cuál era? Reconstruir el templo del Señor para que Dios habite en ese lugar. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegan, siempre cuando uno quiere servir al Señor, va a sobrevenir a la vida del ser humano pruebas. Y se encontraron con oposición cuando quisieron ellos reconstruir el templo del Señor. Tal fue así que dice que los gobernadores de aquel tiempo, ¿verdad?, Sanballat y Tobías, comenzaron a interceder para que el pueblo se comenzara a desanimar. Se burlaban y les decían que no iban a poder construir el templo. Pero ¿sabe qué? Tanto fue la burla, tanto fue, hermano, que lograron ellos desanimar al pueblo del Señor. ¿Sí ven? El entusiasmo que tenía se terminó y entró en ellos el espíritu de apatía. Se descuidaron y dijeron: todavía no es el tiempo, no ha llegado el tiempo de poder construir el templo del Señor. Y entonces, ¿qué hicieron, hermano? Ellos se inclinaron a arreglar o decorar sus propias casas, dejando, hermano, en segundo lugar a Dios. Tuve un sueño. El Señor me dice esta palabra siguiente, me dice: tu victoria no depende por multitudes. Tu victoria no depende por una iglesia llena de almas. Tu victoria depende de tu obediencia. Y me dice así, hermano, con voz audible en ese sueño: tú sigue haciendo lo que yo te he enviado a hacer. Sigue siendo padre espiritual, guiando a mi iglesia. Y me decía el Señor: cuando estuve en la tierra, las multitudes me seguían y yo les alimentaba, pero me buscaban solamente por los milagros y los panes.
pero sus corazones estaban vacíos. Y mis discípulos me seguían porque me amaban, porque eran fieles a mí y me servían. Por eso dice, después que yo hablaba con la multitud, me daba un tiempo de intimidad con mis discípulos para seguirlos formando y puedan hacer historia en la humanidad. Es verdad que la salvación, iglesia, es por la gracia del Señor, pero aquel hombre que recibe la gracia de Dios, la salvación del Señor, tiende a entregarle su vida a Él, le retribuye sirviéndole. Me dijo el Señor, en esos pocos yo estoy para que me adoren. Amén. Porque tu victoria no depende de la multitud, ni de la cantidad, ni de la grandeza de una iglesia. Depende de la obediencia. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, meditad. Y cuando, hermano, Dios llega a la vida de una persona, esa vida es completamente, iglesia, transformada. Dios la transforma para lo bueno. Pero cuando hay apatía, corre el peligro de ser contaminado por el pecado. Y nosotros tenemos que aprender a contrarrestar esa apatía en oración, en estudio de la palabra, en no dejarnos de congregar, como dice la Escritura, como muchos tienen por costumbre. Ahí hay apatía, ahí hay desánimo, hay desinterés. Yo pregunto, ¿dónde está el primer amor de la iglesia? Todos nos acordamos del primer amor. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Pero Dios le dice al pueblo de Israel, subid a los montes y traed madera. La pregunta es, hermano, ¿qué es subir al monte? ¿Qué significa para nosotros subir al monte? Es tomar decisiones concretas en nuestra vida para edificación de nuestra vida, la iglesia. Tomar decisiones firmes para ayudar a nuestra vida, para ayudar en nuestra economía. Son decisiones que hay que tomar, porque muchas veces invertimos en cosas que muchas veces se acaban de un momento a otro. Pero Dios pone el querer como el hacer. Es que hemos dejado de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Lo hemos dejado al Señor en segundo lugar. Por eso le dice el Señor al pueblo, meditar, pensar, analiza en lo que hoy están haciendo. ¿Y sabe algo? Que me agradó esa parte donde dice el Señor, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Saltiel. ¿Y qué dice la palabra? Y despertó el espíritu de Jehová. Cuando el Señor despierte el espíritu, es decir, que todo el pueblo tenía un espíritu apagado, desanimado, con apatía, con desinterés. Pero cuando el Señor, dice la Escritura, despertó en ellos, ¿qué ocurrió? Cuando despierta en nosotros, hermano, ese espíritu, viene automáticamente lo que es la obediencia al Señor. Y cuando ellos bajaron la madera, comenzaron a reconstruir algo que habían dejado por 16 años paralizado. Entonces el Señor les dice, yo estoy con vosotros. ¿Por qué o por cuál iglesia viene el Señor? Que no viene por una multitud. Y es una gran verdad. Amén. Ustedes ven esas grandes iglesias que tienen 300, 500 miles. La pregunta, ¿esos miles sirven al Señor? ¿O solamente van para oír la palabra y van para recibir su milagro? Porque Dios viene por una iglesia donde hay santidad, fidelidad, donde hay, hermano, obediencia. Y cuando hay obediencia, el Espíritu de Dios se mueve y comienza a obrar. Dice la palabra que cuando el pueblo obedeció, que le dijo, yo estoy con vosotros. Si ve lo que hace la obediencia. Pero este enemigo silencioso, que no lo vemos ni lo sentimos, pero que nos va destruyendo de poco a poco, lo usa Satanás
astutamente. Porque como no nos puede tocar, entonces pone la apatía a la iglesia para que no haya resultado. El propósito de Dios lo da el Señor para toda la iglesia, para todos los creyentes. Pero cuando no hay obediencia, no se puede cumplir el propósito de Dios. ¿Cuándo se cumple el propósito? Cuando hay disposición. Porque yo puedo decir, usted va a ser profeta, pero si hay una palabra que Dios le trae a su vida, entonces ¿qué va a hacer la persona? Va a buscar, porque como les decía, la unción no viene porque te imponga la mano, va a ser profeta, no. La unción no viene de esa manera, la unción se busca, no se hereda, se busca. Asimismo, cuando nosotros como iglesia somos una iglesia obediente a la palabra, a la voluntad de Dios, entonces, hermanos, muchas veces necesitamos pedirle nada a Dios, porque todas las cosas van a venir, ¿por qué? Por añadidura, porque estamos siendo, ¿qué cosa? Obediente al Señor, y como le dijo el Señor al pueblo de Israel, yo estoy con vosotros. Entonces, cuando Dios está con nosotros, hermanos, la bendición de Dios no está por un día, ni por unos días, ni por semana, está por siempre. Cuando dijo el Señor, despertó el Espíritu, eso no fue una motivación humana, porque a veces confundimos esas cosas, porque en toda iglesia, ¿qué se hace? Se canta, se adora, se lee la palabra, se escucha el mensaje, todos hacen lo mismo, pero todos los que están ahí, ¿habrá espíritu de obediencia ahí en ellos? ¿O habrá corazones vacíos? El Espíritu de Dios está apagado en esas personas. Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, por el agradecimiento de haberles dado una oportunidad de millones para que ellos sean la luz del mundo. La apatía no hace ruido, no hace escándalo, ¿verdad? Pero apaga el fuego del Espíritu Santo. ¿Sí ve? Lo que causa la apatía, el desinterés, el desánimo. La apatía te roba el interés, te roba la pasión. Amén. Y esa es la pregunta, ¿dónde está la pasión que tenías cuando viniste a Cristo? ¿Dónde está? La apatía provoca que los creyentes no vivan en fe, sino por las circunstancias en las que viven. Hablan de fe, pero dice la Escritura, la fe sin obra es muerta, pero el que cree y es transformado por el Señor, tiene un espíritu de ¿qué? De agradecimiento. ¿Y cómo lo agradece? A través del servicio al Señor. ¿Qué pasa cuando la iglesia se enfría? La iglesia deja de orar, la iglesia deja de congregarse, abandona el servicio, apaga la pasión. Pero ¿qué sucede cuando el Señor despierte el espíritu a la iglesia? Hay pasión por las almas, hay amor, hay unidad, hay servicio. Si ve la diferencia de la una con la otra, es todo lo contrario. Despierta el Señor el espíritu, entonces empiezan, ¿qué cosa? A suceder los milagros. El enfermo es sanado, el desanimado es restaurado, el endemoniado es liberado. Eso provoca, hermano, cuando se despierta el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Dios llama a su iglesia a meditar. Dice el Señor, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué hace el Señor? Le mandó a reflexionar, le mandó a pensar, le mandó a meditar. Y ahí es donde el Señor nos pone y nos pregunta, ¿dónde quedó tu primer amor? ¿Dónde está tu pasión por buscarme? ¿Dónde está tu pasión por servirme? Amén. ¿Dónde está tu pasión por agradarme? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó tu pasión por adorarme? ¿Dónde quedó tu pasión por alabarme? Y eso fue lo que le pasó a ese pueblo. Dijeron, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. Muchos dicen así, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo, pero ya llegó el tiempo. Dice la palabra que cuando el pueblo respondió, ¿qué dijo el Señor? Yo estoy con vosotros.
Si ve que nuestras decisiones provocan que Dios esté a nuestro lado. Que tus decisiones o tu prioridad, donde tú pongas a Dios en primer lugar antes que todas las demás cosas. Es ahí donde Dios comienza a obrar. ¿Obra en qué? En tu economía. ¿Obra en qué? En tu salud. ¿Obra en qué, hermanos? En tu hogar. ¿Obra en qué? En tu familia. Dios lo va a hacer grande y poderosamente y provoca, hermanos, también un avivamiento. ¿Por qué? Porque el avivamiento no comienza por las emociones, no porque el hermano canta, porque los músicos estén tocando los instrumentos y nos emocionamos y gritamos y brincamos y danzamos. Esas cosas no son así. El avivamiento viene, amado, a través de que el cristiano esté dispuesto a obedecer. Si ves que todo termina en una sola palabra: obediencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Levantar una generación apasionada por el Señor. Levantar, amado iglesia, una generación apasionada con líderes llenos de fuego, llenos del Espíritu Santo, para que la obra del Señor, hermano, pueda crecer en este lugar. Creyentes que antes estaban lejos del altar, ahora estén cerca del altar. Tal vez muchos de los que estamos aquí hemos cumplido nuestros sueños, hemos cumplido nuestros anhelos, y dejando a un lado a nuestro Señor Jesucristo, dejándole en segundo lugar a nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál debe ser el lugar que ocupe Dios en tu vida? El primero en todo. ¿Qué es lo que quién tiene que ocupar en su vida, hermano? Jesucristo. Debe ser el primer lugar en su vida. Al levantarse, al acostarse, en todo momento Él debe ser, ¿qué cosa? El primer lugar. Creo que estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos ataques, ¿verdad? Para enfriar a la iglesia. Y cuando una iglesia es enfriada por el enemigo, entonces no hay manifestación, no hay unción, no hay poder. ¿Y qué más quiere el enemigo, hermano? Tener apagada la iglesia con ese espíritu de la apatía. Ya venimos a la iglesia por inercia o para que los hermanos no murmuren. Pero cuando tú vengas a la casa de Dios, ven porque lo amas, ven porque lo necesitas, ven porque es indispensable para tu vida, es indispensable para tu familia, es indispensable para tus hijos. Ven con esa predisposición, decirle: Señor, yo te vengo a dar gracias de lo que de gracia me has dado, Señor. Me has dado un hogar, me has dado un techo, me has dado una familia. Dios busca esa iglesia donde haya arrepentimiento, donde haya iglesia obediencia, donde haya decisión.